Buen día para todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Me escuchan ahí perfectamente? ¿Confirman? Buenas tardes, sí, señora. Buenas tardes, profe. Listo. Entonces vamos para unos minutos a que se unan más personas y empezamos. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces, pues veo que ya hay 30 unidos, creo que contándome a mí, son 30. Bueno, la idea es que se haya hecho así, pues porque pues ustedes lo solicitaron también.
igual es más fácil en determinado momento, por lo que pueden ver incluso posteriormente la grabación. Vamos a ver la aplicación de la balanza de pagos desde una perspectiva como si fuera contable, pero obviamente ustedes saben que esto tiene partida doble, más no significa lo mismo que la contabilidad normal, porque pues se hace como una expresión diferente de las contabilizaciones, quiero decir con esto. La idea es que voy a presentarles los diferentes casos que se les pueden dar en los ejercicios. La idea es que ustedes, después de que escuchen esto, entonces puedan empezar a trabajar. Más sin embargo, pues sé que hay algunos que solo me están escuchando porque no están bien, no van a ver lo que voy a proyectar en la pantalla porque se están desplazando. Entonces, sí, cuando ya esté la grabación, se las transmitiré para que puedan ustedes observar y puedan revisar pues cada una de las cosas. Esta actividad, digamos que con esta cerramos la balanza de pagos, por decirlo así, y ya pasaremos a otro tema, pero digamos que lo que quiero con esto es que vean que una cosa es que nosotros estemos interpretando una información de una balanza de pagos que ya existe de un país, todo ese montón de gráficas que ustedes ven y cómo realmente pues se interpreta desde una lógica, bueno, digamos que desde una lógica hablando de partida doble y cómo pues podemos llegar a los gráficos eh, que hemos visto. Obviamente pues yo no integro tantas gráficas al tiempo como lo hacen en algunas presentaciones, pero pues digamos que aprendamos la lógica de la balanza de pagos. Entonces les voy a proyectar, voy a colocar acá mi Excel. Esperen un segundito. Por favor, me indican que todos me escuchan claro. Ven, creo que ya estoy proyectando. Me dicen si ya ven mi pantalla. Sí, sí, sí. Se ve la pantalla y se escucha bien. Listo. Me dicen si se ve bien el Excel o un poquito más grande. Estoy intentando hacerlo más grandecito. A ver. Me dicen si ya se ve bien. Si ven bien esos números que están ahí. Sí, sí, señora. Listo. ¿Cuál es la idea de esto? Yo, este archivo que tengo acá, lo van a tener ustedes exactico con todo lo que yo les voy a hablar. Entonces, lo más importante es que ustedes vean qué es lo que hay que hacer. Entonces, la balanza de pagos, obviamente, estas son unas contabilizaciones que se hicieron así para facilitar el entendimiento de la balanza de pagos. Si uno la mira desde internet, hay muchas formas en que la hacen, incluso los ejercicios los van a encontrar algunos, digamos, resueltos, pero lo más importante es que hagan este procedimiento que yo tengo acá para que cuadre la balanza de pagos, porque de pronto hay otras interpretaciones y digamos que de pronto nos sirve mucho para revisar, ay, si voy bien, si es acá el crédito, si hay que afectar este lado, pero lo que es la parte de las gráficas no está. Entonces eso sí es algo que yo pido adicional a esto para ver cómo usted está interpretando la balanza de pagos. Entonces, vamos a ver cada uno de los casos. Obviamente pueden ser muchos más casos, pero digamos que la dinámica siempre va a ser la misma, ¿sí? Entonces, las anotaciones de la balanza de pagos se hacen de esta manera, obviamente teniendo en cuenta pues que en cada país se debe hacer casi que lo mismo para términos o para efectos de la expresión del dinero, no vamos a decir pesos colombianos, nada de eso, sino vamos a decir unidades monetarias, porque podemos estar hablando en dólares, en pesos, en yenes, en todas las monedas del mundo. Entonces, se dicen unidades monetarias para referirse tanto a nuestro país como a otra balanza de pagos que se esté haciendo desde otra parte del mundo. Por eso se dice unidades monetarias y por eso a esto no le vamos a colocar pesos ni nada, ¿sí? Simplemente que esté separado por miles, pero nada más. Lo primero que debemos hacer, pues es esto, leer cada una de las transacciones. Aquí esto que ustedes están viendo
es la representación gráfica de lo que pues significa hacer una anotación en la balanza de pagos. En la balanza de pagos tiene dos anotaciones principales, una que es ingresos y otra que es pagos. Eso es lo que les había explicado en la parte teórica cuando hace 8 días les estaba hablando un poco del tema. Entonces los casos son varios, son como 20. Voy a comenzarlos a mostrarles cómo va quedando. Hay unos que tienen varias cositas. Digamos que estos que son sencillos, simplemente es ingreso, dar el ingreso y la variación de la reserva y así sucesivamente. Hay otros que toca hacer como unas operaciones, pero pues tampoco es tan complicado. Entonces, el primer ejemplo que tenemos es, se reciben turistas en Colombia que se gastan en el país 6.000 unidades monetarias. Entonces, unas personas que llegan acá, traen dinero acá, entonces eso indica que se está moviendo la balanza de servicios y por lo tanto se está moviendo con respecto al turismo, ¿sí? La balanza, recuerden que hay varias balanzas, la balanza comercial que tiene las exportaciones, las importaciones, la balanza de servicios que tiene el turismo, todas las actividades que estén relacionadas con cosas intangibles y tenemos la cuenta financiera y tenemos la balanza de transferencias, después viene la cuenta financiera y así sucesivamente con cada una de las cosas que vimos. Entonces, en este primero que dice que se gastan en el país 6.000 unidades monetarias, lo que hacemos es aquí colocar ingresos y gastos, entonces quiere decir que le hacemos un débito al ingreso porque están dejando dinero en nuestro país y se va a ir contra la variación de la reserva. Todas las cuentas que vamos a manejar se van a ir contra la variación de la reserva. Si ustedes ven, todas tienen variación de la reserva, todas. No hay ni una que no la tenga. ¿Listo? Bueno, esta se va a turismo, pues porque está hablando del turismo, por lo tanto está afectando la balanza de servicios. ¿Qué es lo que se debe ir haciendo? Digamos que a la medida que vayamos haciendo esto, o también se puede hacer de últimas, pero digamos que tener cuidado de que todos los valores nos queden consolidados, por decirlo así. Entonces dice balanza de servicios turismo, que son 6.000 contra la variación de la reserva, que son 6.000 unidades monetarias. Aquí está el ingreso y aquí está el pago de estos. Entonces vamos a hablar de que este es un ingreso en este momento, entonces su contrapartida va a ser una variación al crédito de la reserva. Entonces, ¿dónde va a quedar eso consignado? Aquí abajo tenemos un cuadro de consolidación de la balanza. Entonces, vamos a tener la balanza comercial y la balanza de servicios. Si ustedes ven la balanza de servicios, ya tiene el primer ítem que dice 6.000. Entonces, ahí se van llevando cada uno. Cada vez que se mueva en el lado del ingreso, ustedes la colocarán aquí al lado izquierdo. Y cada vez que se mueva por el lado de los pagos, la colocarán al lado derecho. Y por ese lado eso, ¿no? Y por el otro lado viene la variación de la reserva. Entonces, esto que está aquí son todas las veces que la reserva se va a mover, tanto al ingreso como al pago. Entonces, eso pasó aquí. Entonces, a medida que se va dando cada una, las podemos ir registrando o si no, esperamos hasta el final y las contabilizamos todas al final. Listo. Otra operación que puede salir es que se realiza una operación de donación a Honduras por valor de 1.600 unidades monetarias. Como esto significa dinero, no la vamos a llevar a la balanza de servicios, ni las exportaciones, ni las importaciones, sino que la vamos a manejar como una afectación a la balanza de transferencias. Como se está realizando una donación, quiere decir que se está haciendo un pago desde nuestro país, entonces va a ir al pago, al lado de pago se va al lado derecho y se va a debitar o se le va a dar aquí un ingreso a la variación de la reserva. ¿Listo? Entonces, cuando sea pagos, va a ir, no se diga entregar dinero, para comprar algo, todo va a ir en la parte de pagos. Y cuando diga se recibió, ingresaron, bueno, entró dinero de tal, se va a ir al lado derecho, pero obviamente al lado izquierdo, a la parte de ingresos, pero obviamente pues siempre conservando esta partida doble. Entonces, como se hizo una operación de donación, pues salieron transferencias a Honduras, entonces se coloca al lado de pagos y una variación de la reserva al lado izquierdo. Listo. Luego dice otro caso
turistas colombianos se gastan en el exterior la suma de 4.000 unidades monetarias. Entonces dice se gastan. Entonces también va a indicar que vamos a hacer un pago. Entonces, ¿qué va a afectar esta? Como está hablando de turistas colombianos, entonces está hablando de la balanza de servicios y entre paréntesis viene el turismo. Entonces, se colocan los 4.000 y se hace un ingreso a la parte de la variación de la reserva. Luego, dice, se realiza una importación por valor de 15.000 unidades monetarias. Entonces, ¿qué va a afectar las importaciones? Así como ustedes me mostraban en sus gráficas que me enviaron en el trabajo, en los trabajos, me hablaban de las importaciones y exportaciones de los países. Entonces, aquí en este caso estamos haciendo una importación de 15.000 unidades monetarias. Entonces, ¿qué significa eso? Que va, como se dice una importación, es un pago que se realizó. Entonces las importaciones van a ir aquí en el pago y se va a hacer un ingreso al lado de izquierdo que va a indicar una variación de la reserva. Se compran equipos que llegan al país por valor de 17.000 unidades monetarias. Entonces también se afecta la balanza comercial en términos de que se compraron equipos. O sea, esto puede afectar compra de cosas materiales, importaciones, por decirlo así. Y en este caso se compró, pues normalmente prácticamente se está hablando casi que de otra importación, pero digamos que cambias como el término que dice se compran equipos. Lo que pasa es que hay diferentes formas en que llegan las cosas al país. Entonces aquí no se habla literal de una importación, pero sí que se compró un equipo. Entonces, también va a afectar nuestra balanza comercial. Le dejamos compra de equipos, digamos que yo recomiendo que hay que escribirle el concepto a la balanza de pagos para que cuando usted le toque clasificar, pues sea más fácil para usted hacer la distribución. Y también hacemos una variación a la reserva al lado de los ingresos. Entonces ahí pues vamos viendo que se va afectando. Luego se pagan, en el punto 6, se pagan seguros de los equipos comprados por 250 unidades monetarias. O sea, de estos equipos que se compraron, se pagan unos seguros. Aquí se van a contabilizar de manera independiente. Entonces, en la balanza de servicios hay algo que se llama fletes y seguros. Entonces, los fletes y seguros, como son cosas intangibles, no podemos verlas, eso va a estar aquí en la balanza de servicios. Esos fletes van a estar en el lado de los pagos, en este caso son 250 unidades monetarias, y se hace un ingreso a la variación de la reserva. Luego, en el punto número 7, se realiza la compra de una empresa argentina por valor de 10.000 unidades monetarias, o sea, se compró. Esto el país, nuestro país o el país sobre el que se esté haciendo la balanza de pagos, hizo una compra de una empresa argentina por valor de 10.000 unidades monetarias. En este caso, comienza a afectarse la cuenta financiera, ¿sí? Porque aquí ya estamos tocando recursos relacionados con la inversión. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Colocamos cuenta financiera, inversión directa, porque esto es comprar una empresa, es hacer una inversión directa y la vamos a llevar en el lado de los pagos, porque igual estamos comprando, entonces está existiendo una salida y vamos a hacer un ingreso a la variación de la reserva. Pues todo va cuadradito hasta el momento ahí. Luego en el punto número 8 dice un extranjero adquiere acciones de una empresa nacional por valor de 8.000. Entonces también él está como, digamos que están adquiriendo acciones. Entonces también se afecta la cuenta financiera, pero como es un extranjero que adquiere acciones de una empresa nacional, entonces ahí vamos a afectar la cuenta financiera, ya no somos que estamos pagando, sino que están adquiriendo de nuestro país. Entonces se afecta la cuenta financiera, pero va a haber algo que se llama inversión en cartera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de acciones de una empresa. Entonces se hace la entrada de los 8.000 y se hace como un crédito a la parte de los pagos en la variación de la reserva. Si nosotros vemos, esta es la primera que nos aparece así, pero así funciona realmente el tema. Luego en el punto número 9 dice que se realiza una importación por valor de 20.000. Aquí sí digamos que está un poco más abierta la transacción con algunas especificaciones. Te dice se realiza una importación
por valor de 20.000, coma, de las que 400 son para pagar el seguro y los transportes de la mercancía. El pago se realiza la mitad al contado y la otra mitad a 3 años. O sea, que tenemos una compra con una parte al contado y con una parte a crédito. Pero pues entonces yo fácilmente podría decir, no, pues divido 20.000 entre 2 y hago la distribución. Pero no es así. ¿Por qué? Porque aquí dice que de las cuales son 400 para el seguro y los transportes. Esos seguros y transportes no entran tanto en la financiación, sino que decimos balanza comercial, decimos balanza comercial e importaciones. Entonces voy a escribir acá a esos 20.000, que es mi importación, le voy a restar los 400 de los seguros. O sea, realmente mi importación se está realizando por 19.600. Esto lo voy a dejar acá para que ustedes lo vean cuando estén haciendo sus ejercicios. Entonces, esto es la compra, ¿sí? O bueno, la importación. Cálculo de la importación. El pago que se va a hacer, prácticamente. Entonces, ¿qué pasó aquí? Yo le resté aquí los 400 porque los 400 no entran como para ser financiado ni nada de eso, sino hay que pagarlos de una vez. Entonces, por eso se le restan a los 20.000, que es la importación, se le restan los seguros. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos acá las importaciones un pago de 19.600, pero afectamos también la balanza de servicios en fletes y acarreos los 400. Si ustedes miran, estos dos valores me dan los 20.000. Pero bueno, ya ahí quedó, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con el resto? Entonces dice así, el pago se realiza la mitad al contado y la otra mitad a crédito. Entonces, de estos 19.600, dice que se paga la mitad al contado. Entonces la divido en dos porque es la mitad. Quiere decir que 9.800 van a ir a la eh, variación de la reserva, ¿cierto? Y el resto, que queda para cuadrar, ¿sí? Porque aquí se genera prácticamente como un crédito comercial que nos hicieron, porque se está pagando a crédito. Entonces, se genera un valor aquí a los ingresos de la cuenta financiera que se llama crédito comercial, ustedes lo ven ahí, y el resto se va a ir a la variación de la reserva. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago yo para allá la parte de los 10.200? Pues ya sabemos que aquí tenemos los 20.000, entonces decimos los 20.000 menos los 9.800 que tengo como que pagué el contado, entonces, perdón, que me quedó como el crédito, entonces, ¿qué me va a quedar en el otro? 10.200. Entonces, aquí están los 10.200 que se mueven por el lado de la modificación de las reservas y la variación. De la idea es cuadrarlo, pero pues entender que hay una parte que es fletes y que no va a ser parte ni para dividir la financiación ni nada, eso es simplemente eso. Entonces, aquí deje los valores calculados por si usted quiere revisar cómo quedó el tema, ¿no? Ahí no los había colocado, quería dejarlo acá pues para cuando les explicara y que pudieran pues entender qué fue lo que se hizo. Luego, otro ejemplo, otra circunstancia que puede tener la balanza de pagos, dice, se realiza una exportación por 16.000 unidades monetarias que se cobra un 28% a través de un crédito a largo plazo y el resto al contado. Entonces, listo. Hicimos una exportación, pero también dimos un crédito que se cobra pues a través de un crédito y el resto pues al contado. Entonces aquí, ¿qué hacemos? En la balanza comercial nos van a entrar los 16.000, que quiere decir las exportaciones. El valor de la exportación acá pues no la vamos a modificar, sino vamos a dejar pues los 16.000. Y luego en la cuenta financiera, entonces ahí sí decimos que el 28% se va a ir como, dice que se cobra un 28% a través de un crédito. Entonces 16.000 por el 28% me da 4.480. Entonces este es el cálculo de, porque no estoy colocando tildes, pero cálculo de la financiación. Entonces aquí lo voy a colocar. Lo coloco aquí para que ustedes vean que
cómo salió ese 4.480. Entonces, ¿qué dice acá? Dejé mis 16.000 por el lado de los ingresos de las exportaciones, coloqué la financiación, que son los 4.480, y el resto, como viene al contado, entonces se toma como una variación de la reserva, o sea, como un pago, y se dejan los 11.520. Entonces, ¿de dónde van a nacer esos 11.520? Pues tomando los 16.000 menos el crédito que se le otorga o que se hizo en el momento del crédito, ¿sí? El valor en el momento de la exportación, y el resto pues es lo que se hizo al contado. Entonces ahí está, ¿sí? El valor que va al contado es valor variación de reserva por pago de contado. ¿Por pago de contado de quién? Pues la persona que nos está haciendo o a quien le vendimos, a quien le hicimos la exportación. Entonces aquí los estoy agregando para que ustedes los vean también. Luego dice, nuevamente, se reciben turistas que se gastan en el país. Entonces, ¿ahora qué pasa? Antes en la parte superior decíamos que invierten o vinieron a Colombia, se estuvieron unos días y gastaron en Colombia tanto, pero ahora vamos a hacer una operación que va al mismo tiempo. Se reciben turistas que se gastan en el país 6.000 y al tiempo los gastos por turismo en el exterior ascienden a 2.000. Entonces vamos a hacer una de entrada, una que es para decir que los turistas se gastan en Colombia 6.000 y otra para decir que se gastan por turismo en el exterior 2.000. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Decimos balanza de servicios turismo, nos entran los 6.000 y se cruzan con estos 6.000 que ustedes ven acá. Entonces tenemos ingreso y variación de la reserva acá con, eh, con 6.000. Entonces los voy a poner así. Y al mismo tiempo decimos, los gastos de turismo en el exterior ascienden a 2.000, o sea, los pagos que se hacen en el exterior en turismo son de 2.000 y a la vez también se mueve la variación de la reserva en este lado. Entonces aquí estamos haciendo las dos operaciones al tiempo. Entonces ahí ya quedó contabilizado en la balanza de servicios tanto una entrada como una salida. Continuando, dice, se realiza una operación de acción humanitaria en África. Entonces de pronto el país decide hacer pasó algo por allá, una catástrofe, entonces decide, vamos a hacer una operación de acción humanitaria en África a través de una donación por valor de 1.600 unidades monetarias. Entonces, cuando se hace una donación, se va a afectar la balanza de transferencias. Y la balanza de transferencias, pues se coloca balanza de transferencias y al lado colocamos transferencia pública. ¿Por qué hay que colocar todos estos valores? Porque cuando estemos haciendo la distribución y se esté graficando, necesitamos saber cuánto fue de una cosa, de la otra. Cada balanza tiene sus especificaciones. Entonces, colocamos la balanza de transferencias, el pago de los 1.600 y la variación de la reserva en la parte de los ingresos, 1.600. Entonces ahí ya quedó contabilizada esa parte. Luego tenemos la compra de un banco mexicano por valor de 30.000 unidades monetarias. Pues arriba creo que habíamos comprado una empresa argentina. Ahora vamos a comprar un banco mexicano. Entonces vuelve y se mueve la cuenta financiera, que es la de la platica, por decirlo así, y tenemos aquí raya inversión directa, todo lo que sea comprar bancos, lo que sea comprar empresas, ¿sí? Tiene que ver mucho con esta inversión directa. Eso que ustedes también me mostraron a través de sus gráficos en la actividad que hicimos. Entonces, esta cuenta financiera, ¿cómo se compra? Entonces, se hace un pago y se afecta un ingreso por la variación de la reserva. Entonces, hasta ahí, pues digamos, hemos hecho partida doble en todos los aspectos. Dice, un extranjero adquiere acciones de una empresa nacional que le proporciona el 7% del capital de la empresa por valor de 12.000 unidades monetarias. Sé que le proporciona el 7% del capital, pero en este momento estamos simplemente contabilizando, esto es simplemente informativo, estamos contabilizando el capital de la empresa por 12.000 unidades monetarias y dice que
también se va a afectar nuestra cuenta monetaria, ¿sí? Entonces, como es un extranjero el que está adquiriendo, entonces aquí se hace un ingreso a la inversión en cartera, entonces eso es un ingreso acá, y se hace una variación de reserva al lado de los pagos. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en todo esto? Cuando se esté pagando, cuando estemos pagando, cuando es alguien que adquiere algo de nuestro país, esas son las variaciones que van a tener que ver y tener cuidado a la hora pues, de realizar la balanza de pagos. Luego, dice, un especialista en autos residente en Japón es contratado por una empresa colombiana, es la empresa colombiana la que está pagando, para diseñar un auto en su sede central en Medellín por 20.000 unidades monetarias. Entonces dice que también se va a afectar la balanza de servicios. El hecho de que adquieran a una persona para hacer el diseño de un auto no está hablando ni de una importación ni nada de eso, sino está hablando de un servicio que esta persona nos va a prestar a través de su parte intelectual, que es realizar un diseño. Entonces se va a afectar la balanza de servicios en el lado de pagos por 20.000 y vamos a tener una variación de la reserva en el lado del ingreso. Otro punto dice, emigrantes nacionales envían remesas desde Canadá a sus familias. Entonces también se va a tratar de un movimiento de la balanza de transferencias, pero como estamos hablando de que es dinero que envían las personas que están en el exterior a nuestro país, ya no le vamos a decir allá otro concepto diferente en transferencia pública ni nada de eso, sino esto se llaman remesas. Esas son las famosas remesas. Entonces entran los 5.000 y se hace una variación a la reserva de 5.000 también hacia el lado de los pagos. Luego dice en nuestro siguiente caso, colombianos compran una bodega por valor de 7.000 unidades monetarias. ¿Sí? Siempre se compre una bodega, se compre una empresa, se compre todo eso, va a implicar un movimiento en la cuenta financiera. Entonces, en la cuenta financiera, volvemos a colocar aquí, siempre por cada uno de los conceptos, al ladito por forma y le colocan, o digamos, se guían por este y le colocan el concepto. ¿Por qué? Porque ahorita eso nos va a servir para hacer la distribución. Entonces, tenemos los 7.000, dice, se da aquí los 7.000 y se colombianos compran una bodega y hay una variación de la reserva de 7.000 al pago. Estados Unidos le condona una deuda a Colombia por valor de 6.000, o sea, le perdona, le da, le dice, bueno, ya no le voy a cobrar esto, entonces es dinero que está para nosotros. Entonces se mueve la balanza de transferencia y se llama transferencia pública. Entonces, 6.000 pesos al ingreso y a la variación de la reserva le hacemos un pago a ese lado. Luego dice, se reciben rendimientos por una inversión. O sea, ya hemos hablado de compras, de transferencia pública, de remesas, de importaciones, de exportaciones, de movimiento en la cuenta financiera, inversión, o sea, inversión que hacemos en el extranjero, cuando en el extranjero hacen inversión en Colombia. Y ahora nos vamos a ir por el lado de los dividendos, todo lo que tiene que ver con ganar intereses. Entonces, esta se maneja en otra balanza que se llama la balanza de renta. Entonces dice, se reciben rendimientos de una inversión en Europa por valor de 5.000 unidades monetarias. Como esto está hablando de rendimientos financieros, digamos que se cataloga como balanza de renta, que es donde se ganan intereses, dividendos, cualquier tipo de situación que tenga que ver con rendimientos sobre las inversiones. Entonces entra o se le da un ingreso a nuestra balanza de renta y se va a llamar renta de inversión este rendimiento que se generó. Hacemos un ingreso de 5.000 y una variación en la reserva por los mismos 5.000. Se realiza un recaudo consular por valor de 10.000. Entonces, recuerden que por el lado del consulado, el Ministerio de Relaciones Exteriores también puede hacer recaudos de diferentes cosas. Entonces, también se puede recaudar por ahí algún dinero que nos envíen desde el extranjero o que alguien nos vaya a enviar a través del consulado. Entonces dice cuenta financiera
inversión directa, llevamos los 10.000 al ingreso y hacemos un movimiento de la reserva al lado del pago. Pues, de esta manera se contabilizan todos los aspectos, por decirlo así. Digamos que prácticamente hablé casi de 20 casos, más sin embargo, cuando ustedes lo estén revisando, si ya ven que no encontraron, no vieron, pues me escriben y me dicen, miren, en este caso no sé qué hacer, no sé cómo mover esto. ¿Listo? ¿Qué es lo que se hace después de que ya se tiene la balanza de pagos lista? Ya se contabilizó todo. Se supone que aquí en este aspecto que estamos, está cuadrada la balanza de pagos, pero necesitamos consolidarla. ¿Cómo se consolida? Se consolida por balanza. O sea, cada balanza debe quedar con su movimiento, tanto de ingresos como de pagos. Creamos un cuadro, obviamente este cuadro ustedes lo pueden tomar, lo colocan en su ejercicio y van haciendo todo el proceso. ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces aquí se ítem, ingresos, pagos y saldo. Cada balanza debe quedar con un saldo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se hizo literalmente acá para ver qué fue lo que pasó? Porque después de que se tiene esto, se debe consolidar, que diga, el valor de las exportaciones fue tanto y el valor de las importaciones fue tanto, el saldo neto de la balanza comercial es tanto. Entonces, eso es lo que voy a hacer. ¿Qué hice yo para que se pueda ver cómo se netea, por decirlo así, la balanza comercial? Cuando eso se da, entonces lo que hacemos acá es revisar la primera balanza. Entonces, la primera balanza es la balanza comercial. La balanza comercial siempre va a estar compuesta por exportaciones, importaciones, en este caso compra equipos en que llegue a darse. Es lo único que va a llevar la balanza de pagos de la parte comercial. ¿Qué hacemos acá? Entonces, todo lo que sea exportaciones lo vamos a colocar en el lado donde dice acá ingresos, ¿sí? Y todo lo que sea importaciones, pues lo vamos a colocar aquí en el lado de los pagos. Y la compra del equipo también se va a colocar ahí. Entonces nosotros nos devolvemos allá y comenzamos a revisar, bueno, la primera dice acá que aquí hubo, en esta primera fue una balanza de servicios, una balanza de servicios, una balanza comercial. Entonces usted dice, bueno, estos 15.000, listo. La idea es que usted empiece primero por los débitos o los ingresos que tiene la balanza comercial. Entonces dice, esto es una importación. Entonces yo la bajo y ya me quedaron los 15.000 que ustedes ven allá. Compré el equipo, también se movió el crédito, al lado de los pagos se movieron 17. Y por aquí, cuando se habla de y se movieron 19.600 con otra importación y solo se movió 16.000 con la exportación. Si nosotros recordamos bien, cuando hicimos todo el proceso, solo hubo eso, de resto ya empiezan a moverse en otros datos. Entonces, ¿cómo quedó? Exportaciones 16, importaciones 15.000. ¿Qué es lo que yo hago acá? Yo dejé referencia a la celda. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes estén revisando su balanza de pagos, pues van a observar de dónde traje yo los valores. Entonces, cuando ustedes estén haciendo la de ustedes, también revisen cómo fue que yo los traje y así mismo ustedes van asociando. Entonces, aquí las dejé todas relacionadas. Mire, están todas de dónde las traje y ya. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, aquí hay algo que se llama saldo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces, usted va a netear la balanza, la balanza comercial. ¿Y cómo lo va a hacer? Si ustedes ven acá mi fórmula, dice que tomé las exportaciones y le resté cada una de las importaciones y como tal, como fueron más altas las importaciones que las exportaciones, tenemos un saldo negativo en la balanza de pagos en la parte comercial. Y comenzamos a hacer el análisis. La balanza comercial presenta un déficit de 35.600 unidades monetarias debido a que sus importaciones representan un mayor valor que sus exportaciones. No necesito que me digan nada más. Y si pasa al contrario, usted dice, la balanza comercial generó un excedente, ¿sí? Un incremento o digamos se vio positivamente afectada debido a que sus exportaciones fueron mayor a sus importaciones, si fuera en el caso contrario.
¿Qué vamos a decir aparte de eso? Los ingresos de la balanza comercial, en este caso, representan, pues aquí como lo hice fue así, lo dejé aparte, pero está diciendo que los ingresos de la balanza comercial representan el 48% de la balanza de pagos. Pero digamos que esto lo vamos a hacer normalmente cuando ya pues hayamos pasado toda la balanza. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo sumo aquí todos los ingresos, que son todos estos valores, miren, ahí están, y eso me va a dar un valor, que es como si yo dijera, voy a sumar todos los ingresos y divido los 16.000 entre estos ingresos y eso me da que la balanza comercial o en este caso las exportaciones específicamente, ¿sí? Los ingresos de la balanza comercial, o sea, las exportaciones, también pueden decir ustedes, representan un 48% de toda la balanza de pagos, es lo que quiero decir eso. ¿Sí? Entonces, es lo que se dice en ese aspecto. Entonces, ¿qué hacemos? Neteamos cada una. Entonces, viene balanza comercial, luego pasamos todo lo de la balanza de servicios. Entonces, ustedes se van uno a uno arriba, por eso lo dejaba con esos colores, y comienzan balanza de servicios al ingreso 6.000, balanza de servicios al pago 4.000, balanza, este es comercial, entonces no, balanza de servicios al pago 250, balanza de servicios, fletes y acarreos en el pago 400, balanza de servicios al ingreso 6.000, balanza de servicios, diseños en el lado de los pagos 20.000 y ya creo que ahí se termina la balanza de servicios. Ustedes se aseguran que tanto los ingresos como los pagos queden dentro de la balanza. Entonces, aquí también está referenciando la celda. Ustedes van a ver allá de dónde lo traje. Lo mismo con cada uno de estos. Vean, colocamos todos. Entonces, algunos dirán, profe, ¿y eso no se puede resumir? Claro que se puede resumir, pero resúmalo cuando ya lo haya cuadrado, porque si no después dice, no me cuadró, no me dio, no sé qué hacerle, y es que necesitamos saber que todos los movimientos quedaron todos consolidados, por decirlo así. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ya tenemos la balanza de pagos, sabemos que fueron 12.000 de ingresos y aquí pues se dieron todos estos valores y esto nos dio 26.650. ¿Qué pasó acá también? Pues que la balanza de servicios también dio un déficit. Aquí no le coloqué el análisis, pero con este de aquí arriba ya podemos hacer el de aquí abajo. Entonces, todas deben llevar el análisis y la representación. Entonces, tenemos acá que aun cuando se movió la balanza de servicios, pues ganaron más los pagos que los mismos ingresos. Entonces, también en negativo. Aquí la van a ver que es negativa. Yo le puse acá este signo pesos, pero realmente no debería ir porque no estamos hablando, no sabemos si estamos hablando de pesos colombianos o dólares, si no estamos hablando de unidades monetarias. Entonces, lo dejé aquí, igual aquí está el menos que está indicando que está, hay un déficit en esta balanza de servicios también. Luego seguimos con la balanza de transferencias. Entonces, en la balanza de transferencias también nos vamos a la parte superior y comenzamos a buscar la parte pública, ¿cierto? La transferencia pública, las remesas, no sé por qué acá me quedó así, dice pública, pero se está refiriendo a las transferencias públicas y está hablando de transferencias específicamente. Es por lo que acá dice transferencia, pues solo se coloca pública y ya. Entonces, todas las salidas o todos los pagos y también todas las entradas que sucedieron. Entonces, al ser así, volvemos a revisar esta balanza y también sacamos el neto. Entonces, revisamos sus dos ingresos frente a sus dos pagos. Y esta es la única que nos dice que le generó un excedente a la balanza de pagos como tal. ¿Listo? Entonces ahí ya nos quedaron nuestras balanzas, la balanza comercial, la balanza de servicios y la balanza de transferencias. Cuando se habla de todas ellas en su contexto, estamos hablando de estas tres balanzas, estamos hablando de la balanza de la cuenta corriente. Recuerden que ustedes también ahí, la cuenta corriente de este país tiene las siguientes cosas, la balanza comercial, que a la vez tiene exportaciones, importaciones, transferencias, remesas, todo eso.
¿Qué hacemos aquí? Resulta que aquí toca consolidar por la balanza de cuenta corriente. La balanza de cuenta corriente, ¿qué es? Van a ver que está este valor con este valor con este valor que está aquí. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Como ya aquí quedó negativa y aquí quedó negativa y aquí quedó positiva, pues van a hacer una sumatoria. En este momento quiere decir que la balanza de la cuenta corriente quedó negativa con un déficit de 42.450 unidades monetarias. O sea, estamos en déficit por el lado de la cuenta corriente. ¿Listo? Eso por ese ladito. Hasta ahí va a ir la cuenta corriente. Ahora vamos a empezar a mirar qué pasó con la cuenta financiera. Entonces, en la cuenta financiera tenemos todo lo demás que no movimos aquí arriba, que son qué? El crédito comercial, inversión directa, inversión en cartera. Aquí digamos que lo coloqué en la medida que se van dando las operaciones. Entonces, primero fue un crédito comercial, inversión directa, luego otra inversión en cartera, una inversión directa, inversión en cartera, inversión directa, renta de inversión directa. Entonces, aquí se le dice que eso se llaman variaciones de los pasivos y variación de los activos. Entonces, también, lo que haya quedado por el lado del ingreso, te se va a decir variación de los pasivos. Y lo que haya quedado por el lado de pagos, se dice que son variaciones de los activos. Esto recuerden que son las otras cosas que sucedieron, como fueron los créditos, las inversiones en cartera, tanto de Colombia en el extranjero como el extranjero en nuestro país. Entonces se lleva cada una en el orden pues en que las hayamos constituido ahí. También se debe hacer un neto de ellas. Desde aquí en su orden se sumaron todas las variaciones de los pasivos que están en el lado de ingresos y se restaron la variación de los activos que están por el lado de los pagos. Y se dijo que esta tiene una variación positiva de 7.320. Entonces tenemos 42 negativo, 7.320 positivo. Y luego, para finalizar, se toman todas las variaciones de la reserva. Las variaciones de la reserva son todas estas que ustedes ven aquí con verde. Por eso lo tenía catalogado por colores, como lo veían en su fase inicial, donde todo lo de verde es la variación de la reserva. Se hace así para que cuando se filtren los colores o cuando se revise, usted tenga todos los datos, más es libertad de usted si lo quiere hacer así. Digamos que es una forma de facilitar la consolidación de la balanza, pero digamos que ya libertad de ustedes que lo hagan. Igualmente, pues yo acá lo dejé para que ustedes vean qué fue lo que se hizo. Se toman todas las variaciones de las reservas, tanto débito como, digo, ingreso como pago. En todas, todas las transacciones tienen variación de la reserva, no hay ninguna que no, y se consolidan en esta parte. Y se dice variación de la reserva aquí abajo. ¿Qué vamos a hacer acá? También se van a sumar toda la parte de los ingresos y también se va a sumar la parte, se le va a restar todos los pagos. Y podemos decir entonces que la variación de la reserva fueron 35.130. Es ¿cómo sé yo, profe, si eso quedó bien? Si no me escuadré la balanza de pagos, pues simplemente es así. Ustedes tienen acá 42.450 que da la cuenta corriente. Entonces, esa les dio menos. ¿Qué quiere decir? Que el resto, esto, o sea, la única que estuvo positiva, que fue la cuenta financiera, y la variación deben ser positivas para que cuando yo diga 7.320, perdón, 7.320 más 35.130 que dio el neto de la variación de la reserva, me debe dar el lado positivo. Y si es así, aquí van a ver ustedes, vean, están los tres valores que tenemos acá. La cuenta corriente, la cuenta financiera y la variación de la reserva. Y ellas tres, al sumarse, debe darme cero. Si no les da cero, es porque la contabilización o se omitió alguno o no se contabilizó algo o se dejó donde no era cuando se hizo la contabilización y por lo tanto la balanza de pago no está cuadrada.
Esto que dice variación de las reservas es lo que decíamos por allá, que se tenían las variaciones o los errores o omisiones. Ahí va a quedar toda esa partecita para que siempre cuadre la balanza de pagos. Entonces, ahí la tienen cuadrada en este momento. ¿Qué se hace posterior a esto? Cuando nosotros estábamos observando las balanzas de pagos de los países, a nosotros nadie nos muestra esto que yo hice acá. Nos dicen, no, la balanza de pagos se comportó de la siguiente manera. Entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces, ¿qué se pide? Contabilizar cada transacción. Entonces, eso fue lo que ya hice. Consolidado de la balanza de pagos, o sea, este cuadro que está aquí. O sea, este procedimiento se va a hacer para todos los ejercicios que tienen ahí. Análisis de cada uno de los componentes de la balanza de pagos. Entonces, deben hacer el análisis de la balanza comercial, análisis de la balanza de servicios, análisis de la balanza de transferencias, análisis de la cuenta corriente, análisis de la variación de la reserva. ¿Cómo lo van a hacer? Así como yo hice este primero acá, con este, hacen los demás. Así se hace. Listo. Luego dice que haga la gráfica de la balanza comercial. Entonces tengo mi balanza comercial acá. Hay dos maneras de hacerlo. Digo yo dos maneras, porque lo voy a graficar acá, o sea, lo tengo así como se los estoy mostrando, o tengo otra interpretación de la balanza comercial que viene de esta manera. ¿Y eso de qué va a depender? De la forma en que usted coloque su cuadro de datos. Si yo la coloco así, como ustedes la están viendo, pues estoy diciendo que tengo unas exportaciones por 16,000, importaciones por 15,000, importaciones por 19 y compra de equipos. Aquí la estoy haciendo como por cada elemento, por cada transacción que sucedió en la balanza de pagos. Esta gráfica que está aquí al lado, que cómo la saco, entonces aquí cuando yo le doy clic está diciendo que tomé. Sin embargo, yo vuelvo y la hago aquí y le digo insertar gráfico. Normalmente el gráfico de columna ayuda mucho, si es que aquí le había cambiado, porque yo puedo tomar diferentes gráficos. La idea es que usted con su gráfico pues se sienta contento, ¿sí? Que usted vea el gráfico y diga, bueno, sí me está interpretando lo que es. Entonces, así como la puse acá es una manera, esta que yo coloqué es otra manera. La voy a quitar para dejar solo esta, pero tengan en cuenta que yo tomo pues estos datos que están aquí. Y aquí puedo ver cómo se comportó la balanza comercial. También puedo colocarle etiqueta de datos. Entonces yo le digo, agrégueme los datos. Entonces él me va a poner acá los valores. Ya cada uno deja su gráfica como. La idea es que se vea lo más expresiva, me muestre los datos que tengo en mi tabla y ya con eso pues yo pueda tener un análisis. Incluso primero se debe hacer esto, después se hace esto y ahí sí se interpreta para que su interpretación sea más fácil a la hora de escribir. ¿Listo? Pero también está hablando, digamos que lo que yo hice fue llevarme esta interpretación que estaba por acá. Espérenme a ver qué fue lo que puse aquí. Esta que estaba por aquí, veanla, esta, me la llevé para acá, ¿cierto? La quise tener acá para de pronto hacer mi gráfica y hacer la interpretación, ¿sí? Los ingresos de la balanza comercial representan el 48% de la balanza de pagos. Entonces, esto se hace como un análisis vertical. Tomo los ingresos de mi balanza de pagos totales y de la balanza comercial, por decirlo así, que son estos 10, y lo divido entre lo que sumaron todos los ingresos. Así se saca como un análisis vertical. Otra forma de interpretar la balanza comercial es haciendo lo siguiente. Entonces, ¿qué hice aquí? Aquí ya fui un poco más, digamos que resumí un poco más y dije, la balanza comercial tiene los siguientes valores. Tiene exportaciones por 16,000, aquí la ven ustedes, importaciones por 34,600, se ve que las importaciones fueron superiores, y una compra de equipos de 17,000. Aquí me lo está mostrando, eso ya lo vi, ya lo tengo claro, pero ¿qué puede pasar? Que de pronto yo no sé si fue positiva o fue negativa. Es otra forma de hacer la gráfica
es que yo coloque los valores así como, a ver si la tengo acá. Por ejemplo, la puedo hacer indicando los valores negativos. Entonces me pasé a la balanza de servicios. Entonces ya sabíamos que la balanza de servicios tenía estos movimientos, mire, 6.000 en ingresos, 6.000 en ingresos y todo esto en la parte de las salidas. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? ¿Qué hago yo en mi balanza de servicios? No voy a decir ingresos y salidas y no digo nada más, no. Tengo que en la balanza ser más explícita, ¿sí? Tengo que hablar un poco de los conceptos. Entonces, ¿qué hago para sacar esta gráfica que ustedes ven aquí? Ven que se me corrió un poquito para acá. ¿Qué hago para que eso se vea así? Para que se vea arriba lo positivo y para que se vea abajo lo negativo. O sea, esto es con la recta numérica y está diciendo, esto está representando que hubo un ingreso y esto que está hacia abajo, porque usted haga de cuenta que este es el plano cartesiano, aquí está el cero, está indicando que hubo déficit, ¿sí? O hubo un tema de salidas, por decirlo así. Entonces, si yo quiero expresar, dime, balanza de servicios y decir, listo, ¿cómo se comportó la balanza de servicios? Entonces, ¿yo qué hago? Coloco y resumo todo el turismo, las entradas y digo, fueron 12.000, arriba está 6.000 y 6.000, y por la parte del turismo, pero en las salidas tuve 6.000 y lo coloco negativo. O sea, quiere decir que aquí estamos hablando de que estuvo en 12.000 la entrada, pero estuvo en 6.000 las salidas. Es otra forma de hacer la interpretación de la balanza de pagos. Lo mismo en fletes y seguros, dice que menos 650, por eso se ve tan pequeñito acá porque fue negativo, pero no es un valor tan representativo. Y luego viene la parte de diseño que son 20.000, está indicando que el gran pago fue ese diseño que hizo esa persona a través de su conocimiento. Entonces ahí está. Esta es una gráfica, por ejemplo, de la balanza de servicios. Y ya cuando se tiene ahí, se puede hacer la interpretación, bueno, el turismo estuvo tanto, se pueden incluso sacar porcentajes también, la balanza de servicios representa tanto por ciento, entonces yo divido 12.000 que son los ingresos de la balanza de servicios, por ejemplo aquí, 12.000 dividido entre 33.000 que me dan todos los ingresos de la balanza de pagos. Y eso me da un 36%, 36.36. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que la balanza de servicios en cuanto a sus ingresos representa un 36% de la balanza de pagos. Entonces, eso también lo puedo colocar dentro de mis interpretaciones. Entonces, por eso van a hacer una gráfica de la balanza comercial, la gráfica de la balanza de servicios, la gráfica de la balanza de transferencias, la gráfica de la cuenta corriente y la gráfica de la cuenta financiera. O sea, cada una debe llevar su gráfica. ¿Listo? ¿Cómo hice la de la cuenta corriente? Aquí les coloco un ejemplo. Entonces, la de la cuenta corriente, ¿cómo se hizo? Entonces, como la cuenta corriente es una de las grandes cuentas que incorpora todas la balanza comercial, la de servicios, la de transferencias, eso forma la cuenta corriente. Entonces, con ella puedo hacer una representación gráfica y decir lo siguiente. Les puedo decir, gráfica de resumen, les voy a hacer un resumen de la cuenta corriente, pero ¿cómo la voy a hacer? No la voy a hacer, la puedo hacer de manera individual, cada uno con sus ingresos y gastos, o también la puedo hacer con el neto, por eso escribí neto. Entonces, ¿qué hago? 35.600 que vienen de mi balanza, miren, mi balanza negativa, ¿cierto? De la comercial, luego viene la otra negativa que es 14.650 y luego viene la positiva de 7.800. ¿Y qué hago con esos valores? Pues me los llevo aquí abajo y hago mi gráfica basado en ese neto. Entonces yo digo, ¿cómo le fue a la cuenta corriente de este país? Ah, mire, pues la única balanza que tuvo positiva, que es la que estoy representando con el cuadrito por encima de cero, está representando la balanza de transferencias. Quiere decir que esta le generó un
un superávit o un excedente. En cambio, las que están por debajo, que son la balanza comercial y la balanza de servicios, inclusive podemos ver que la balanza comercial le genera un déficit a la balanza de pagos en 35.600 unidades monetarias. Ustedes pueden colocar acá la etiqueta de datos y con esto ya tengo la interpretación. Lo que pasa es que esos datos que nosotros vemos en las gráficas, ellos lo que hacen es hacerla en forma de dispersión, pero eso toca hacerlo con unas gráficas, como si fueran ecuaciones. Yo aquí la represento así, pero eso uno la puede representar como mejor la entienda, como mejor le quede. Entonces, aquí estoy clarificando cómo le fue a la cuenta corriente y comienzo también a escribir en la cuenta corriente todo este movimiento. Se nota que hubo un test. La gráfica muchas veces ayuda a que ustedes puedan colocar la interpretación. Por eso les dejaba que tuvieran la interpretación a las gráficas de esos países o de eso que consultaron. Ahora lo van a hacer sobre lo que ustedes hallen en la balanza de pagos. Viene la cuenta financiera. Entonces la cuenta financiera también, ¿qué hice yo? Yo me la traje completa, mírenla aquí. Yo me la llevo completica, copio y pego allá abajo valores. ¿Qué hago con esto? Entonces aquí comienzo a colocar los valores. ¿Y qué hago después de eso? Pues cuando me la traiga, entonces comienzo a hacer las variaciones y comienzo a hacer acá la gráfica. Entonces la hice aquí como resumiendo que habían créditos comerciales. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Como aquí están todas regadas. ¿Qué crédito comercial? ¿Qué crédito comercial? Abajo dice otra cosa, inversión en cartera, inversión directa está regada como en 3 partes. Entonces, ¿qué hice acá? Acá lo que hice fue resumir estos datos. Les dije variación de pasivos, variación de activos y luego cogí y los grafiqué. Entonces acá están graficados. Puedo tomarlos así y los grafiqué. Si yo veo la cuenta financiera, me dice que el crédito comercial, mire cómo estuvo, ¿cierto? En la variación de pasivos estuvo más alta el crédito comercial. En la inversión directa hubo más, está hablando aquí que hubo como más salidas, más pagos, mientras que la entrada de dinero fue más poca. Y lo mismo que en la inversión de cartera, pues solamente tuvimos entrada, no hicimos ninguna de las salidas y tenemos la renta de inversión separadita acá. ¿Listo? Entonces, cuando eso pase, ahí ya con eso podemos hacer el análisis de la cuenta financiera. Tampoco es que, digamos, tengan que crear un párrafo entero, pero sí que la gráfica le permita a usted interpretar un poco la balanza de pagos. Tenemos la variación de la reserva, volví, me la traje toda para acá, toda, mire, todos los datos que estaban aquí, me los traje para acá, ahí están, me los bajé. Digamos que es la forma en que yo trabajo, yo dejo todo lo que tengo allá en la parte superior y traigo lo que necesito. Es digamos que es una forma particular para poder graficar y sacar como unos resumen esa parte que permitan que el gráfico quede mucho mejor. Entonces ustedes dirán, profe, eso no se puede resumir. Claro, eso fue lo que hice. Variación de la reserva y dije ingresos y pagos. Dije que por el lado de los ingresos, por el lado de los débitos que se le hicieron a la reserva, fueron 111.650 unidades monetarias y por el lado de los pagos fueron 76.520. Entonces tenemos aquí ya la gráfica con estos daticos. Mire, yo simplemente tomo esto sin sumar totales, nada de eso, le coloco etiqueta de datos y esto significan mis ingresos por el lado de la variación de la reserva y estos son los pagos. Si yo reviso estos dos, los resto, pues me debe, consolidado me debe dar la variación que tengo arriba de eh, esta que está aquí, esta de los 35.000, está. Entonces, si yo también quisiera graficarla con la variación, le coloco variación de la reserva, la variación entre los ingresos y los pagos, y saldría aquí como un cuadrito más pequeñito diciendo cuál fue la variación. Pero pues realmente yo quiero ver cuánto fue en términos de ingresos y en términos de pago la variación de la reserva. Y ya con eso, digamos que se quedan y usted le hace el análisis así como yo lo estoy hablando acá, lo escribe y ya con eso queda como tal
la actividad. Entonces, esto es lo que se debe hacer. Aquí obviamente yo no las grafiqué todas, les mostré solo unos ejemplos, la balanza comercial, la balanza, diferentes formas de hacer la balanza comercial, la balanza de servicios, luego hice la cuenta corriente, la financiera, ¿sí? Pero entonces en la parte superior me faltó la balanza de transferencias, graficarla, esa creo que no la puse por acá y esa hay que hacerla. Entonces, ¿qué se necesita? Pues hacer todo el proceso, como dice acá. Todas van a contabilizar, van a consolidar, van a hacer el análisis, van a hacer las gráficas y eso va a ser para cada punto. Entonces, ¿qué van a tener en cada uno de los talleres? Aquí está, unos puntos relacionados con eso. Que se realizaron importaciones, que se realizaron exportaciones, que se reciben ayudas, una empresa del país elabora la balanza, adquiere licencias extranjeras, inversores no residentes adquieren una compañía. Aquí de pronto es un poco más corta, pero hay que hacer el mismo proceso, ¿sí? En los otros ejercicios también. Más corto, o sea, realmente yo hice la más larga para que ustedes vieran toda la interpretación. Entonces, quiere decir que ustedes van a hacer menos contabilizaciones por cada taller, pero digamos de ahí se van a desprender las diferentes balanzas, por decirlo así. Es importaciones, exportaciones, ayudas procedentes, una empresa local adquiere licencias, inversiones están, lo mismo. Aquí también se realiza una importación, una exportación, ¿sí? Hay unas que solo se realizan 3 operaciones y ya entra usted a graficar y analizar la balanza de pagos. Lo mismo con el punto 4, que parece que el punto, ese me oculto acá. El punto 4 también lleva aquí una, te dice, elaborar la balanza de pagos de una economía con los siguientes datos y tal. Inversiones directas en el país, en el resto del mundo tal. Beneficios pagados al resto del mundo tal. Gasto de turistas tal. Es lo mismo, las mismas interpretaciones y se requiere lo mismo. Y en este 5, que sí es el más larguito, mire, que tiene esto, ahí sí hay más movimiento. Entonces, por eso lo dejamos de últimas. ¿Qué es lo que yo les aconsejo? Si usted en este momento se está desplazando, no puede mirar el ejercicio, pues lo invito a que lo haga, ya sea mañana, el fin de semana, revisen su balance de pago. Digamos que esta no voy a pedirles ahorita avance porque sé que tienen que mirar varias cosas y tienen que ver la grabación que yo voy a dejarles. Entonces de esta no les voy a pedir en este momento como tal avance, pero sí, obviamente, cualquier duda que tengan, pues me comentan. Obviamente, por favor, les pido que vean mi grabación y segundo, que vean el archivo, porque muchas veces me preguntan sobre lo que está en el archivo y hay que mirar es que yo no me di cuenta que estaba en el archivo. Entonces, si ya ve usted que ni por el lado del archivo ni mirando por otros lados pudo saber, entonces me dice y yo le doy la orientación de cómo debe hacer la contabilización. Ya la parte de gráficas la va a hacer usted de acuerdo a las interpretaciones que yo le acabo de indicar. Entonces son 5 ejercicios, como ustedes son de a 4, de a 5, pues la idea es que cada persona realice una balanza, está distribuida para que se haga así. Entonces, pues esa es la actividad, está un poquito larga porque es solo ejercicio, solo contabilizaciones y gráficas, pero pues obviamente cualquier cosa estoy yo aquí haciéndoles el acompañamiento. No sé si después de esto tengan alguna pregunta, quieran decirme en algo, quieran hacer alguna observación. Los escucho. O todos se quedaron allá impresionados. Dirán, bueno, vamos a arrancar la balanza de pagos. Entonces quiero saber si hay alguna observación, alguna pregunta al respecto. No, profe, todo claro. Listo. Profe, más o menos a qué hora nos queda la grabación, pues para saber y la repasando porque Pues sí, como llevo, ¿cuánto? ¿Llevo como una hora hablando? Sí, llevo como más una o hora. menos sí, una hora. Entonces yo creo, es que a veces se demora por ahí una hora o 2 horas. Depende del archivo. Si dura hablando como una hora, la grabación siempre dura un tiempito en quedar lista. ¿Listo? Entonces eso. Pero apenas esté, yo les coloco el link. Sí es muy importante que si no les doy de una, porque como esto es un contenido privado,
tengo que dar permiso. Entonces usted me escribe por el chat, profe, me habilita a mí que ya voy a ver la grabación. No me está saliendo que usted tiene que darme acceso. Y porque eso queda, yo les doy el link, pero ustedes tienen que entrar con su correo institucional. Si no lo hacen, pues menos les va a dejar ver la grabación, porque esto, digamos, se hace así, porque es privada esta clase de nosotros nada más. Por eso está restringido con unos permisos. Entonces, si no hay ninguna pregunta más, entonces la idea es que puedan empezar a realizar. Entonces voy a pasarles el archivo, voy a tener acá la presentación, voy a pasarles el archivo y me confirman ustedes que ya lo obtienen allá. Entonces espérenme un segundito. O ya lo coloqué. Bueno, entonces, ¿qué les digo yo? Que sería recomendable entonces cortar nuestra grabación en este momento, terminarla, yo esperar a que quede el link de grabación. Igualmente ustedes pueden ir observando sus ejercicios y revisando que ustedes mismos puedan hacerlo. Y ¿por qué? Porque ahorita a las 8:15 yo tengo otra clase, me toca presencial, o sea, ya me toca salir en unos 20 minutos, me toca salir a desplazarme porque estoy lejos. Y entonces, la idea es que hasta las 8:15 les puedo recibir algún tipo de observación que quieran hacer pregunta, porque voy a estar presencial en clase, entonces no les puedo poner cuidado, por decirlo así. O si les pongo cuidado, no estoy atendiendo lo que estoy haciendo allá. Entonces, la idea es que puedan ir observando los ejercicios, obsérvelos, coja el archivo, páselo, inténtelo hacer allá con sus compañeros, vayan revisando. Y si van surgiendo preguntas, pues igual yo estoy pendiente para responderles, no hay problema, ¿sí? Pero sí les aclaro que a las 8:15 por tarde a las 8:30 ya tengo que estar en otro lado y estoy de manera presencial dictando mi clase. Entonces, y pues escuchar la grabación, obviamente, porque ahí les voy diciendo paso a paso cómo se hace. Listo, profe. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, voy a generar la desconexión para que empiece a quedar la grabación. Entonces, ¿ya observaron que el archivo puede abrirse ya por parte de ustedes, por favor? Sí, profe, por lo menos de mi parte ya se abrió. Listo, bueno. Entonces, digamos que la idea era haber llamado acá a la lista, pero no voy a llamar porque si no nos demoramos más y la idea no es generar más demora. Entonces nos vamos a desconectar y quedo pendiente cualquier inquietud de ustedes. Obviamente, cualquier cosa que ya vean que se les salió de las manos, no, esto no me cuadra, sí, porque no es una cosa tan digerible, pero que no la manejamos nosotros todos los días, pero se puede hacer la actividad que es manejar la balanza de pagos y esto hace parte del proceso de moneda y banca. Entonces, bueno, me despido de ustedes, que tengan una excelente noche. ¿Para cuándo tenemos que entregar el taller? Para dentro de 8 días. No sé, no lo voy a dejar fin de semana porque está un poquito larguito. Entonces, la idea es que las gráficas queden bien, todo quede bien. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Adiós. Gracias, profe. Feliz noche. Bueno. Profe, el taller es en grupo, ¿cierto?